Empezamos. Bueno, comezamos a reunión do Grupo de Acción Urbana. Vale. Vamos a comezar esta reunión que se convocou para hoxe ás 7:30. Vale? A convocatoria é única. Empezaremos polo primeiro punto da orde do día, que é a constitución do novo Grupo de Acción Urbana, segundo o acordo plenario de data, na convocatoria pon 21/11, pero o acordo plenario é do 28 do 11. Vale? Para aqueles que ao mellor querades consultalo, hai un erro, non sería do 21, sería do 28. Bueno, pues decir que Europa 2020 es la estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrado de la Unión Europea. Dentro de esta estrategia, la Comisión Europea considera que las ciudades son primordiales en el momento de desarrollo sostenible y por ello fomenta, a través de los fondos estructurales y su política de cohesión, la puesta en marcha de medidas para el desarrollo urbano sostenible que integre los ámbitos sociales, económicos y ambientales de las ciudades desde una perspectiva integrada, ya que cada vez es más evidente que estos ámbitos están interrelacionados y el éxito del desarrollo urbano solo puede lograrse a través de un enfoque integrado. El Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020 incluye un eje urbano, resultado de la importancia concedida al desarrollo urbano sostenible para el cumplimiento de la Estrategia Europa 2020. Este programa financia estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, EDUSI, para municipios y agrupaciones de municipios de más de 20.000 habitantes. Una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado es, por tanto, un documento concreto y sistemático que se elabora anticipadamente para planificar y dirigir las actuaciones previstas. Tiene un carácter estratégico, lo que implica una reflexión a largo plazo. Define prioridades, lo que supone una elección y una jerarquización de retos a abordar y de objetivos a alcanzar. Asimismo, tiene un componente territorial, es decir, se desarrolla sobre un territorio con actuaciones concretas y debe integrar las diferentes visiones sectoriales, físicas, ambientales, urbanísticas, económicas y sociales. En la resolución de 12 de diciembre de 2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, fue seleccionada la estrategia presentada por el Ayuntamiento de Culleredo denominada Culleredo Vivo. La EDUSI Culleredo Vivo considera la participación ciudadana como uno de sus pilares fundamentales, tanto en su fase de definición como en su fase de gestión e implementación. En la fase de gestión e implementación, la estrategia dispone en su apartado 9.2 que la misma se llevará a cabo a través del Grupo de Acción Urbana, el GAU, configurado como el órgano de consulta, participación y coordinación social de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado de Culleredo. Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2018, se adoptó el acuerdo de crear el Grupo de Acción Urbana, GAU, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, Culleredo Vivo, con una duración temporal para la finalización de la citada estrategia, estableciéndose su composición y sus funciones. De conformidad con la estrategia y el acuerdo plenario de fecha 25 del 10 del 2018, serán funciones del GAU las siguientes: asesorar a los órganos de gobierno de la EDUSI Culleredo Vivo, aprobar memorias, informes anuales de ejecución de la EDUSI Culleredo Vivo, llevar a cabo la comunicación social de las actividades de la EDUSI Culleredo Vivo al tejido asociativo de Culleredo, organizar y apoyar las jornadas técnicas que se decida por parte de la unidad de gestión de la EDUSI Culleredo Vivo, fomentar la participación ciudadana de la EDUSI Culleredo Vivo, la creación de comisiones técnicas específicas, si así se aprobase, y velar por el cumplimiento de principios transversales y, en particular, por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y no discriminación. El GAU velará también en el cumplimiento de las materias relacionadas con información y publicidad, según los reglamentos comunitarios de referencia. Entre sus competencias destacan las de revisar el plan de comunicación y los avances en su aplicación, las medidas de información y publicidad llevadas a cabo, los medios de comunicación utilizados y también se asegurará de que los informes anuales y el informe final de ejecución de la estrategia implementada y sus líneas de actuación incluyan un apartado referido a las medidas de información y publicidad puestas en marcha. El citado Grupo de Acción Urbana se constituyó formalmente el 6 de marzo de 2019, tras las designaciones pertinentes de sus miembros.
Tras el proceso electoral de 26 de mayo y por acuerdo plenario de fecha 28 del 11 del 2019, se modificó la composición del GAU. En este acto de hoy quedaría formalmente constituido el nuevo Grupo de Acción Urbana, que estaría integrado por los siguientes representantes. Por parte de los concejales del Grupo de Gobierno Municipal implicados en la ejecución de las líneas estratégicas de actuación estarían Marta Iglesias Becerra y Carlos Liñares Gestal. Hay un representante de cada grupo político con representación en la corporación. El representante del Partido Socialista sería Jessica Méndez Sánchez, el representante de Alternativa dos Veciños, José Mourelle Botana, Eduardo, ¿no? Del PP, Izás con García Gorostizo, del BNG, Enrique Antón Cheuciño Garrido, y después había un representante que fueron elegidos en cada uno de los consejos sectoriales. Corresponde al Consejo General de Participación Ciudadana, don Miguel Botana Taibo, al Consejo Sectorial de Hacienda, Patrimonio, Administración Electrónica, Participación Ciudadana, Educación, Medio Rural, Obras, Servicios y Seguridad Ciudadana sería Xavier Fernández Villarrenaga Vázquez, y por el Consejo Sectorial de Política Social, Juventud, Promoción del Deporte, Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo, Urbanismo y Medio Ambiente, don Ángel Canedo Rey. Actuarían como secretario Javier Varela Tejedor y vicesecretaria Karina Díaz Arluna. La asistencia técnica sería del Grupo EOSA y el presidente sería José Ramón Riobó Castro. Hoy estoy supliéndolo yo por motivos de agenda, no puede estar aquí presente, pero el presidente sería el alcalde, sería José Ramón Riobó Castro. Esta sería la composición del GAU. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Pues pasaríamos al segundo punto, que sería la aprobación de la acta de la sesión anterior. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación al acta que se vos facilitou, que se vos adiantou. Sí, sí. Simplemente que un acta de hai casi 2 anos. Sí. Esto se pudo avanzar nos días seguintes, porque eu realmente para aprobar algo que hai al medio non me acordo si se faz despois supone. Bueno, a acta si é da reunión de fai tempo. É verdad que non se puido convocar esta reunión por motivos, os motivos son evidentes, ¿no? Que o motivo da COVID-19 non se puderon facer xuntanzas, pero, bueno, normalmente as actas apórtanse sempre antes da seguinte, un poquinho antes da seguinte reunión, nesa orden do día. Entón, vamos a aprobar a acta, tamén por motivo, seguindo un pouco as instruccións das normas COVID, ao final firmarase esa aprobación da acta, pero darámbola fora, vale? Para firmar, para que non andemos, pois eso, pasando follas e que non ande pasando dunhas mans a outras. Vale. O terceiro punto da orden do día é a información sobre as situacións das seguintes actuacións incluídas na Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado EDUSI Culleredo Vivo. Voulle dar a palabra ao secretario, a Javier Varela. Sí que vamos a ter unha reunión, vamos a ter máis ou menos unha xuntanza hasta as 9 da noite, un pouco por motivos de organización das persoas que están facendo a conserxería. Bueno, nos retrasamos 5 ou 10 minutos, pois non pasa nada, pero tamén un pouco por respetar esos tempos de traballo do personal. Javier. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, complementando un poco lo que ha explicado la presidenta del GAU en funciones en este momento, recordaros que las líneas de actuación previstas inicialmente en el decreto de aprobación de la estrategia del diciembre del 2016 se fusionaron por resolución de la Subdirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Se fusionaron en las siguientes 6 líneas de actuación, que yo creo que ya todos más o menos conocéis, pero bueno, la voy a repetir para que quede claro. La línea de actuación 1 sería Culleredo Ciudad Smart, la siguiente sería Transporte Público Sostenible, otra sería Trama Urbana y Red Peatonal, otra puesta en valor del patrimonio medioambiental y cultural en el entorno del Camino de Santiago. Siguiente sería la mejora de la transición ciudad, zonas industriales, la permeabilidad urbana y el patrimonio industrial. La penúltima sería la dinamización social y económica de Culleredo y, por último, la asistencia, los procedimientos de asistencia y comunicación. Bien, en esta jornada de hoy, en esta reunión que hoy nos ocupa,
después de terminar yo un breve resumen de cada una de las actuaciones que vamos a explicitar hoy, tomará la palabra el asesor técnico de la alcaldía, Iago Lorenzo, para explicar las características técnicas de cada una de ellas. Yo voy a hacer una mera semblanza de todas las que se traen hoy, porque son las que están ahora mismo en marcha y son las que sometemos a vuestro conocimiento y consideración. La primera sería la mejora de la seguridad vial en la zona escolar, que su objetivo es, como su propio nombre indica, mejorar la seguridad vial en la zona donde se ubican los centros escolares de la zona urbana y en la que se van a dar una serie de actuaciones cuya finalidad principal, obviamente, es mejorar y potenciar las condiciones de seguridad de los escolares y sus acompañantes que diariamente utilizan los centros de docencia. La siguiente actuación que sometemos hoy a vuestra consideración es la urbanización en la avenida Vilaboa, que básicamente todos sabemos cuál ha sido la evolución de esa avenida, que era realmente una carretera nacional. La urbanización se ha ido produciendo a ambos márgenes de la misma, como es bastante típico en muchas ciudades de Galicia y del Estado en general, y que es una carretera que actualmente se encuentra transferida su titularidad al Ayuntamiento de Culleredo en el tramo que corresponde al municipio, es decir, desde el Portazgo hasta un poquito después del outlet. Bien, ahí lo que se trata es de desarrollar una actuación que dé prioridad, que priorice el vehículo, la función peatonal sobre la del vehículo y revirtiendo la situación existente actualmente, que es justamente lo contrario. Los detalles técnicos los explicará Iago después. La otra actuación que sometemos hoy a vuestra consideración es la reforma y ampliación del Centro Cívico y Social de Sueiro, el de Sésamo y el de Celas. Y el de Fontecudell, perdón. Realmente ahí lo que tratamos básicamente es, en los casos en los que en las parroquias en las que no hay centro social, dotar de esa infraestructura social necesaria para favorecer la participación y la generación de sociabilidad en cada una de esas parroquias, y en las que existe algún centro social y se trata de su reforma y ampliación, básicamente favorecer la accesibilidad y el acceso a las nuevas tecnologías. En cuanto al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PEMUS, es un proyecto que ya está desarrollado por la consultora que resultó adjudicataria del mismo en un proceso de procedimiento abierto. En su momento han entregado el proyecto hace unos días y se está analizando técnicamente. Su objetivo es básicamente identificar las necesidades e ineficiencias del modelo de movilidad municipal y supramunicipal existente actualmente, y en base a esa detección de necesidades e insuficiencias e ineficiencias, planificar y programar las actuaciones pertinentes en todas las áreas para conjugar el transporte motorizado con la movilidad, mejor dicho, con la movilidad peatonal y ciclista. Y por último, nos fijaríamos en el estudio de reordenación del servicio de transporte público urbano, que también ha sido objeto de licitación pública y de elaboración de un plan de transporte municipal de titularidad del Ayuntamiento de Culleredo, que trataría simplemente de ordenar el servicio de transporte público municipal del Ayuntamiento, me estoy refiriendo al transporte público de viajeros, evidentemente, buscar soluciones a las necesidades de las parroquias que están más aisladas, menos conexionadas con los centros de actividad, tanto municipales como con las líneas interurbanas, y, por último, fomentar también las infraestructuras de intercambio de viajeros. En los casos en los que no ha sido posible establecer, por razones de eficiencia del sistema, una línea de transporte público, colectivo me refiero, se ha planteado 2 o quizá 3 líneas de transporte a la demanda, es decir, que en las zonas más alejadas del municipio y más aisladas, a los que no pueda llegar ese transporte regular, digamos, vía una app o una simple llamada telefónica, pudiesen atender las demandas que los vecinos tuviesen de transporte o de movilidad. Y no tengo más que resumir de las actuaciones que hoy sometemos a vuestra consideración, y Iago explicará las características técnicas de cada una de ellas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Aquí son enumeradas todas las actuaciones que ha ido diciendo el secretario Javier Varela, y vamos a empezar una por una, empezando por la mejora de la seguridad viaria en zona escolar. Bueno, este es un proyecto en el que lo que intentamos es mejorar la seguridad vial de todos los itinerarios peatonales, sobre todo en esta zona escolar, porque es donde confluyen varios institutos, colegios, que están pues en un radio más o menos de 500 metros, en un radio de 500 metros, todos ellos. Ahí hay varios puntos de actuación, mejorando la parte de las aceras, pegándolas a calzada para mejorar la visibilidad, como recomiendan las Orden VIP. También mejorando todo el tipo de señalización en ese entorno, bandas reductoras de velocidad, pasos sobrelevados en aquellos puntos en los que es posible, incluso alguno con iluminación LED para resaltar en los periodos nocturnos pues a todos los peatones y que no haya problemas de visibilidad. También en ellos entra la peatonalización de la Rúa Calzada, que es un itinerario que no hay salida peatonal en Vicente Risco y se le quiere dar prioridad para que exista esa posibilidad para circular con seguridad, conexionando ese área de Ribados con Vilaboa por ese punto. Estamos hablando de un proyecto que en licitación de 138.000 euros, redondeando, y un plazo de ejecución de 2 meses. Actualmente se encuentra licitado. Bueno, aquí se van a repetir en varios de estos proyectos, están en las últimas fases de trámites administrativos para la adjudicación de los mismos. Después vamos con la humanización en la avenida Vilaboa. Es uno de los proyectos con mayor presupuesto y complejidad de esta trama DUSI, en la que se quiere urbanizar y mejorar la seguridad del peatón en la zona norte, desde el puente de la autopista hasta la rotonda partida que hay en el norte del pueblo. Ahí vemos muchos problemas de accesibilidad, aceras hundidas, multiplicidad de tipologías de baldosas. Hay servicios que deben de ser mejorados, como el alumbrado público, la red semafórica, ubicación de pasos de peatones que serían bastante mejorables. Aparte, como bien decía antes el secretario Javier Varela, pasamos de una antigua nacional a lo que es ahora una calle que tiene que tener un sentido urbano, más peatonalizado, intentar mejorar el mobiliario, mejorar la vegetación que hay en el mismo, y entonces se ha hecho un proyecto que intente acometer todos esos objetivos. Se hace un proyecto en el que todos los aparcamientos son reversibles, se hacen a la misma cota que la propia acera. Esto conseguirá que si en el futuro se es capaz de conseguir aparcamientos disuasorios, estas zonas de aparcamiento pueden ser simplemente con temas de mobiliario o actuaciones menores convertidos en acera para que los peatones pues tengan aún más espacio del que ya se les va a dar en este proyecto. Este proyecto va a garantizar la accesibilidad, pero bueno, si en el futuro se consiguieran otros objetivos, pues redundaría en una mayor peatonalización de la zona. Aquí, bueno, explicando todo eso que os hemos dicho, y demás. Estamos en un presupuesto de licitación de 995.000 euros, prácticamente 1 millón de euros, y son 12 meses de ejecución. El estado de tramitación, bueno, ahora se están valorando ofertas, está en licitación. La reforma y ampliación del Centro Cívico y Social de Sueiro. Bueno, está en la parroquia de Sueiro, actualmente hay un centro social. Podéis ver en la imagen de arriba, está más o menos a escala el tamaño actual del centro social y abajo el centro social reformado. No llega a doblarse, pero está muy próximo a doblarse la superficie útil del mismo. Eso permitirá tener 3 salas diferentes para el servicio vecinal, se les dará mayor uso a la cafetería y a la cocina, tendrán sitios de almacenaje, un porche cubierto y, bueno, en teoría lo que intenta es dar mucho más servicio a toda la parroquia y vecinos y asociaciones de la zona. Tiene un presupuesto de licitación de 201.000 euros, un plazo de ejecución de 12 meses y actualmente está licitado, pendiente de pequeñas gestiones administrativas para su adjudicación. Ampliación del Centro Cívico de Sésamo. Bueno,
Este proyecto se amplía por uno de los laterales, el lateral contrario a la carretera de la Xunta, en la que se dota de una sala nueva de más o menos 73,50 metros cuadrados. Mejorará como unos 37 usuarios que podrán hacer uso del centro social a mayores y, bueno, permitiendo una sala de mayores dimensiones que permitirá una mayor diversidad de actividades y de reuniones, y más en esta época, aunque esto es previo, pero en esta época del COVID es más de valorar espacios grandes. Son 123.000 euros de licitación, un plazo de ejecución de 3 meses y está actualmente en licitación. Recuperación do camiño de Santiago na Rúa Choeira e na Rúa Catas, Almeiras. Bueno, este es un proyecto con un proyecto aprobado y licitado el primer lote de ellos. Se podrá ver en la imagen que hay 2 códigos de colores, uno violeta y otro amarillo, y actualmente el que nos vamos a profundizar un poquillo más es en la parte violeta, porque es la que está en licitación. Ahí hay 2 zonas más urbanas en las que las casas están muy próximas, no hay ancho suficiente para hacer reserva de espacio, aceras propias para los peatones, y se hace un área de tráfico compartido peatón-vehículo. Se le da un tratamiento especial que, bueno, aparece en la imagen, hormigón impreso. Al final, por requerimientos de la propia del patrimonio de la Xunta, fue hormigón desactivado, y se le dará total prioridad al peatón en estas zonas. Se realizarán las canalizaciones previstas para soterrar todos los servicios aéreos que hay en la zona, alumbrado, las futuras canalizaciones de Fenosa, de Telefónica y demás. Se deja la obra civil hecha para permitir en el futuro el soterramiento. Se mejoran las redes de pluviales y de alumbrado público. Evidentemente, la señalización tanto vertical como horizontal irá asociada a lo mismo. Una nueva propuesta de mobiliario urbano y también de plantaciones de árboles autóctonos y acondicionamiento del jardín ubicado en la Rúa Choeira, que viene a ser donde se hace la explanada de las Fallas, parte de esa explanada, no en su totalidad, la parte pública. El presupuesto de licitación del lote 1 es 414.000 euros, el lote 2 255.000, y tiene un plazo de ejecución respectivo de 4 y 3 meses. Actualmente está en licitación el lote número 1. En el lote número 2 será la conexión de esas 2 zonas que no permiten ancho suficiente. Se necesitará disponibilidad de terrenos y se dotará de 2 aceras de 2 metros más plataforma de vehículos de 6 metros, permitiendo la conexión de los itinerarios peatonales. Mejora y adecuación en el centro social de Celas. Bueno, este es un proyecto que trata diferentes carencias, sobre todo de accesibilidad y mejora, que se cumplen los accesos del propio centro social. Rampas de acceso, pavimentaciones en la parcela, escaleras que, bueno, no tienen rampas actualmente. También hacen pequeñas ampliaciones en el almacén y el cortizo existente, la mejora de los porches tanto de la cafetería como de la zona de parrillas, y pequeños arreglos en la zona superior del propio centro social. El presupuesto de licitación es 210.000 euros, un plazo de ejecución de 4 meses y actualmente está también en licitación. Reforma del semisótano del centro cívico para uso como centro cultural, emplazado en Avenida Fonteculler. Esto es el centro social de Fonteculler, que ya ha sido licitado. El centro social había sido ejecutado hace unos años y quedó alguno de los locales de la zona del sótano sin acondicionar por temas económicos y de diferente índole. Este proyecto lo que trata es de dotar a esa superficie que estaba sin uso, adecuarlo para darles un uso, acondicionarlo, estaba totalmente en obra y provoca una de las superficies o de los centros, de las salas más grandes en superficie que tenemos en el concello para hacer cualquier tipo de reunión, dotándola de mobiliario, iluminación LED, reformas en los baños y permitir segregar tanto lo que era el antiguo, donde se hace la zona de gimnasio y se hacen actividades, con esta propia sala que está en la parte trasera del mismo.
Aquí, en vez de planos, os hemos adjuntado fotografías de la propia obra, porque ya está ejecutada y recibida por el Concello. Aquí podéis ver alguna de las obras, alguna de las fotografías mientras se estaban realizando y del estado final del mismo, así como el cartel obligatorio por el DUSE. Fue el presupuesto de licitación 75.000 euros, el importe de adjudicación fueron 53.000, redondeando. La empresa adjudicataria fue Ian Rumbo Instalaciones y Obras SL y con un plazo de ejecución de 4 semanas. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible es otra de las actuaciones que, bueno, aquí ya ha explicado un poquillo antes Javier Varela en qué consistía, tiene el índice, pero bueno, forma parte de varias fases. Primero la organización y arranque del proceso. Luego una fase 2 de análisis y diagnóstico, en la que, bueno, pues se miran las ofertas de aparcamiento, la red de transporte público, análisis y demanda de transporte colectivo. Se hacen así un análisis total de lo que es el concello, en lo que requiere tanto de demandas, de transporte y demás. Después se elabora, en la fase 3, elaboración y contenido del propio PEMUS. Pues se hace un plan de estacionamientos, plan de implantación y mejora del transporte público, plan de mejoras del espacio urbano y ciudadano. Bueno, al final llegamos a una conclusión, que el PEMUS lo que trata es de identificar todas las necesidades e ineficiencias del modelo de movilidad municipal y supramunicipal, y en base a ellas planificar y programar las actuaciones pertinentes en todas las áreas que afecten a la movilidad del municipio. Bueno, aquí os enseñaría, pues este es un desglose de las principales actuaciones que se han hecho, que han planificado, que han visto que eran necesarias para mejorar nuestro transporte o toda la movilidad del concello. Esta es de la zona urbana, por intentar, pero también trata toda la zona rural, plan movilidad, analiza el plan de transportes y demás. Y esto se desarrollaría en un plan de implementación, que es vista a 5 años. Pues bueno, esta actuación, esta zona, se prevé que pueda ser ejecutada en 2023 o 2025. Bueno, desde el 2023 al 2026, que aparecen ahí, se van disgregando todas las actuaciones que deberían, o propone este estudio, que estuvieran ejecutadas en 2026. Tiene un presupuesto de licitación de 60.500 euros, un plazo de ejecución de 6 meses y está adjudicado y ejecutado, pendiente de las últimas revisiones, a la empresa Valora Consultores de Gestión SL. Y ahora iríamos por la última de las actuaciones, que sería el estudio para la reordenación del servicio de transporte público urbano del concello de Culleredo. Aquí se busca solucionar todas las necesidades a nivel de transporte del municipio, analizando las demandas potenciales que tenemos en el municipio, así como las líneas que hay actualmente y todo aquel análisis que podría llevar a cómo podemos mejorar las líneas que tenemos nosotros, cómo podemos compatibilizarlas de forma más efectiva con el transporte interurbano, que actualmente rigen por otras administraciones, y la propia intercomunicación dentro del propio concello. Ese serían el objetivo, además del resultado económico de lo mismo. No solo hay que mirar objetivos y conclusiones, sino también qué repercusión económica tienen, y también a nivel jurídico cómo es compatible todo ello con la legislación vigente, recordando que no el transporte para los municipios, aquí lo dirá mejor Javier, pero por encima de 50.000 no tenemos una obligación, por debajo de 50.000 no tenemos obligación de ello. Entonces, bueno, todo ello tiene que ser compatible con la legislación. Vemos aquí imágenes sacadas de forma general del propio estudio de reordenación del transporte, principales centros de atracción del concello que se ven aquí, bueno, pues cementerios, CEIPs, diferentes sitios. El itinerario lineal actual que hay entre Oburgo y Peiro, en la zona del Canteiro. Y aquí se muestran 2 líneas propuestas de transporte público. Esas líneas serían, bueno, la de la izquierda la línea 1, la de la derecha línea 2, y a su vez cada una de las líneas tiene otra propuesta de línea a demanda, que uniría, pues, en la línea 1 la parte de Vilaboa de Castrolaxe con la Zapateira, y la línea 2 llegaría hasta Sueiro, siempre hablando de líneas a demanda. Y Veiga, sí.
Y bueno, estos serían así, pasando, bueno, en el tiempo que nos permiten este tipo de reuniones, una explicación por encima de todo lo que son los proyectos que estábamos tratando por ahí. Entonces le paso la palabra. Bueno, toda esta información estará colgada na página web para que poidades consultar con máis detalles se tedes algunha dúda. E, bueno, o cuarto punto rogo se pregunta se tedes algunha intervención, algunha pregunta ou algunha dúda que vos quedase sobre estes proxectos que son os que hoxe se traen a informar neste GAU. Sí. Sí. A Avenida de Vilaboa actualmente ten as beiras rúas ten cambios de niveles que coinciden con os entradas dos garaxes. Non só nos relojos, sino nas plataformas. E iso é un problema para as persoas mozas, para os xa maiores e para as persoas con dificultades de movilidade tamén. Iso se vai variar ou En términos generales, porque bueno, habría que mirar cada caso en concreto, pero no, se ha mirado eso y también hay otra problemática muy parecida a esa, que son viviendas que han quedado soterradas a un nivel inferior de la propia plataforma, por los requisitos que ha ido sufriendo. Todas esas problemáticas han sido estudiadas por los proyectistas del mismo y se han hecho soluciones para que eso, en principio, no sea un problema. Además, la ampliación de las zonas de acera lo que permite es, bueno, pues, tener más ancho para escapar de esas zonas que tienen bajada y demás. No es lo mismo escapar de esas plataformas cuando tienes 1,50 m de acera que cuando hay zonas pues, de 2,50 m, 3 metros incluso, que bueno, es mucho más fácil no seguir la línea de fachada y no caer en esos problemas. Pero bueno. Pero como criterio xeral, sí. Eliminas ese criterio, cambias ese criterio. Non vai haber problemas de accesibilidade en todo o itinerario peatonal. Eso foi un error que o Concello nos últimos anos, porque incluso que o servicio para favorecer o acceso aos coches se dificultou o acceso ás persoas. Penso que o problema dos coches se solucionaba rebaixando o rempo ao borde e deixar a plataforma continua. Se estudiará en general, pero el proyecto ha estudiado todas esas problemáticas y en teoría no debería de haber esos problemas y deberían de quedar resueltos. De todas maneras, casos particulares se podrán estudiar de a fondo y ver que no haya, y comprobar y reafirmar que ese caso está solucionado. Pero en general sí, quedarán resueltos. Gracias. Una cuestión solo, ¿no? Para que quede reflejado en el vídeo acta que tenemos, que uno de los miembros del Grupo Acción Urbana pone de relieve que tienen problemas de accesibilidad por los desniveles que hay en la avenida de Vilaboa y que solicita o hace la petición que se tengan en cuenta, corrígeme si me equivoco, que en la ejecución de la actuación que se ponga en marcha, ¿no? Porque hasta ahora se priorizó más el vehículo, ¿no? que al peatón, ¿no? Pues lo que yo entendí por lo menos. Vale, pues que conste así en acta. Perfecto. Alguna pregunta máis? Alguna intervención? Sí. Xavier. Xixes antes no gráfico a ubicación das actuacións en canto a mobilidade, pero son circunscrito a zona urbana. Ese gráfico para a zona urbana? Una cosita, casi si me dejáis, le repito, ¿no? Que uno de los miembros del Grupo de Acción Urbana pone de manifiesto que cuando se presentó las actuaciones que se iban a reflejar en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se reflejaba únicamente la relación urbana y solicita si se tiene un gráfico más ampliado donde aparezcan las otras zonas del municipio. Consultaré todos los gráficos, sí que aparecen en la siguiente pantalla, aparecen todas las actuaciones de todo el concello, en el plan de implementación
están todos, consultaré gráfico a gráfico porque no tengo en mente todos los gráficos, pero identificadas todas las actuaciones están en la siguiente diapositiva a la que haces mención. Todas las actuaciones que se realizan en el Concello o que se prevén este estudio que sería bueno realizar. Perdón, no obstante, en los próximos días va a estar colgado todo el PEMUS en la página web del Concello. Izaskun. Una consulta. El MEDUSI que se aprobó para Culleredo fue en el año 2017. 16. Diciembre del 16. Y han sido 3.900.000 euros. Estamos en el 2021. De ese dinero, de ese importe, ¿cuánto se ha ejecutado ya? Creo, con exactitud lo puedo corroborar mañana, pero creo que en torno al 60% en fase de licitación, no de ejecución. ¿Y cuánto tiempo disponemos para gastar ese dinero? En principio hasta marzo del 23 y se está planteando la posibilidad de una prórroga en vistas a las circunstancias. ¿Sería para ejecución o para licitación? Para el marzo del 23 la fecha inicialmente prevista es para justificación de todos los gastos referentes a la luz. Está ejecutado. Bueno, Y no sé, a mí la sensación que me da es que el retraso que lleva esto es brutal. No sé, si vosotros estáis viendo todo esto, pero yo sé que desde el 2019 está el proyecto, está todo aprobado, por ejemplo, del centro de Sueiro. Han pasado 2 años y no se ha hecho absolutamente nada. No es que se haya hecho nada más, es que ya estaba todo eso en 2019. ¿Qué fue primario para que todo esto tenga este retraso? bueno, primero, si quieres, voy a hacer un breve resumen para que conste en el videoacta. Has puesto de manifiesto que, habiéndose la DUSI aprobándose ya en el 2016, ¿no?, que te preocupa que exista un bajo grado de ejecución de la misma, ¿vale? Digo, si quieres puntualizar alguna cosilla más, pues la recalco, pero básicamente yo creo que la idea... Está repitiendo porque si no, no queda grabada la pregunta. Sí, sí. Y preguntas, bueno, pues qué grado de ejecución. Aquí se hace referencia, se hizo referencia pues al gasto comprometido que había. A ver, es cierto que el grado de ejecución de la DUSI no es bueno, pero tampoco es bueno el grado de ejecución de la mayoría de las DUSIs, ya no solo diría de Galicia, sino de España. Porque, bueno, digamos que hubo innumerables problemas para ponerlas en marcha desde el inicio. Problemas de todo tipo, desde... a nosotros en particular incluso se nos agravó, porque yo creo que Javier Varela comentó en su momento que nosotros teníamos una DUSI que tenía varias líneas de actuación que tuvimos que agrupar y que luego tuvimos que agrupar para que fuera viable, porque nosotros solicitamos una ayuda por 6.250.000 euros, un presupuesto de 6.250.000 que luego nos dejaron en 3.900.000, ¿no? Y la idea del Ministerio en su momento, el criterio que optó, era que teníamos que hacer lo mismo con 6.250.000 que con 3.900.000. Y, hombre, en principio, pues eso no es muy viable, ¿no? Así lo pusimos de manifiesto ante el Ministerio y solicitamos una agrupación de líneas. Cuando nosotros solicitamos esa agrupación de líneas, nosotros entendíamos que podíamos modificar el presupuesto en función de las necesidades concretas de cada línea, ¿no? De que había algunas que pensábamos que eran mucho más importantes que otras. Pero el Ministerio, sin ningún tipo de instrucción previa, por ejemplo, decidió que la disminución era lineal. ¿Y cuándo nos informó de eso? Pues si yo no me acuerdo, si esto fue en el 2016, imagínate cuando fue lo de la DUSI, yo creo que esto nos lo informaron en el 2019. En octubre del 18. Con eso, fíjate que realmente no sabemos el presupuesto que teníamos. Nosotros no podríamos ejecutar ningún tipo de actuación sin saber realmente el dinero del que podemos disponer, porque si no tendríamos un problema, ¿no? Y fíjate que el Ministerio tardó casi 2 años en respondernos y aprobarnos el dinero que teníamos para cada línea de actuación, ¿no? En este caso, agrupación de líneas de actuación. Eso ya nos dejó 2 años de fuera de juego, ¿no? Luego, aparte de eso, problemas genéricos que no solo afectan al Ayuntamiento de Culleredo, sino a otros ayuntamientos de España, es que, fijaros que hay un documento que se llaman las directrices, que es un manual donde se indican los procedimientos que deben seguir todas las estrategias de desarrollo urbano sostenible de España. Y es que vamos por la 5ª versión.
cada versión iba modificando normas anteriores, con lo cual el camino andado se tuvo que ir deshaciendo muchas veces porque lo que era válido en un momento, y eso nos pasó muchas veces con los trámites administrativos que teníamos que hacer, pasado un tiempo, pasado 3, 4 meses, que ellos ya son lentos a veces en aprobar o tomar algún tipo de decisión, pues nos cambiaban las reglas de juego. Eso las directrices. Luego había... ellos tienen una manera de... Ahora, cada euro que nosotros invertamos en la DUSI se tiene que justificar con un indicador, ¿no? Para ver realmente si es rentable o no, que se le llama los indicadores de productividad. Bueno, pues aquí nos pasó igual que con las directrices. Vamos por la 6ª versión del manual de indicadores y la manera de medir lo que teníamos que conseguir desde el 2016 ahora, pues ahora no tiene nada que ver. Digamos que realmente lo que está claro, el camino, digamos, que lo tiene claro el Ministerio, yo diría que desde el 2019 es cuando tenemos más o menos las cosas claras. Si tú tienes un marco realmente que te diga de una forma clara y segura cómo tienes que hacer las cosas, pues evidentemente te genera retrasos que son ajenos a ti. Entonces, bueno, pues al final hemos tenido que ir adecuando nuestro ritmo de trabajo, pero no solo el nuestro, que lo puedes consultar con cualquier otro ayuntamiento de Galicia. Aquí cerca tenemos Coruña, ¿no?, que tiene DUSI, aunque es de la 2ª convocatoria, Arteixo. Todos han sufrido, digamos que, retraso en mayor o menor medida. Para no sufrir retrasos, la alternativa que tendrías es, si tienes una gran liquidez como ayuntamiento, tú dices, yo licito, y aunque yo tengo problemas, ¿no? Por ejemplo, podría ser una actitud de otro ayuntamiento que Vigo, que le aprobara la DUSI, yo tengo fondos, yo la licito, pero bueno, si me desertifica no pasa nada porque la asumo con fondos propios. Pero os hace falta un gran pulmón financiero para asumir ese tipo de riesgo. Entonces, bueno, pues simplemente poner de manifiesto que problemas, y por no hablar de los problemas que tuvimos con una aplicación informática donde justificamos los gastos, que es en Galatea, que mira, recientemente, por ponerte un ejemplo, ellos enviaron, pues hace poco, una solicitud de que justificáramos un gasto este año, ¿no? Y nos pusieron un determinado tipo de plazo, ¿no? Justo cuando indicaron ese plazo, decidieron actualizar la plataforma, con lo cual lo que había subido pues ha perdido información, dejó de funcionar. Entonces, bueno, siempre tenemos algún tipo de cuestión que se nos escapa y es difícil de controlar. Pero bueno, la idea, y por lo que vemos, es que todo se ejecute en el plazo que teníamos previsto. Tenemos que acelerar más, ahora no nos queda más remedio que correr. Me deja simplemente repetir pues lo que nos transmite el Grupo de Acción Urbana, ¿no? que ponen de relieve y de manifiesto que hasta ahora existían problemas de accesibilidad en el centro social de Celas, ¿no? Porque hay unas escaleras en la parte interna que parece que llevan a la parte de la zona multiusos, ¿no? Que en principio es la que tiene más uso. Quieren saber si con las actuaciones que se ponen de marcha esos problemas quedan resueltos. ¿No? Bueno, pone de manifiesto que el proyecto presentado no cumple la normativa de accesibilidad. Y si se va a modificar el proyecto, es tal cual, ¿no? Vale. Perdona no haber... Todos los informes que ha tenido el proyecto, no hay ninguno que haya dicho que para una adaptación no cumpliera accesibilidad. De todas maneras, entendemos que al futuro y en otras actuaciones puedan ser complementadas para conseguir objetivos de accesibilidad más altos, que puedan cumplir lo que nos estás comentando y demás. Estas actuaciones no descartan
futuras actuaciones que mejoren la situación. Estas son actuaciones mínimas o actuaciones que mejoran el estado actual, siguiendo pues, los límites de financiación que tenemos, las subvenciones y demás. Evidentemente, estoy de acuerdo de que hay problemas de accesibilidad y estamos trabajando de forma muy importante, con mucha inversión, con mucho esfuerzo para mejorar la accesibilidad. No todo llega junto y se irán dando pasos para conseguir lo que todos queremos, que sean todos nuestros edificios lo más accesibles posibles, y lo mismo digo para nuestras calles y demás, que son los resultados que nos da el PEMUS, en las que vemos que hay zonas en las pues, muchas parroquias rurales también pasa exactamente lo mismo. Pronto se estará ejecutando la senda de Horro, en la Diputación se ha aprobado la senda en Liñares. Los problemas de accesibilidad somos muy conscientes de ellos y estamos peleando para intentar mitigar los máximos posibles. No se puede llegar a todos de repente, pero estamos trabajando para ello. Pero gracias por tu aportación. Sí, Xavier. Teño dos preguntas. Unha primeira, que criterios se escollen para determinar unha inversión priorizando a sobre outra? Porque chama a atención que se reforme o tesoro de Fonteculler nunha obra de 5 anos, vou recordar. E non, por exemplo, se mellou un pouco o Servicio Social de Castelo, que está moi apretado, ou, por exemplo, se lo que o Libros Valle Sur de un centro social aquí no Culleni. Os vecinos de Fonteculler xa teñen un centro social. Os de Bolimos non, e os de Castelo teñen, creo que son 22 metros cuadrados. O centro social de total. Entón, por que se escolle esa inversión fronte a outras? Outra pregunta, acabas de falar de senda de Horro, que tipo de senda? Bueno, simplemente recoger las cuestiones que se trasladan aquí. La primera de ellas, y corrígeme si me equivoco, es qué criterios se toman para priorizar unas inversiones frente a otras, ¿no?, en el marco de la DUSI, ¿no? Y la segunda, que es el informe sobre qué se va a hacer en la senda de Horro, porque no hay conocimiento sobre ese tema. A ver, en la senda de Horro podríamos hablar, no es tema, podríamos dejarlo, explicar exactamente, concretamente en otro momento, que no es objeto de lo que estamos en el presente convocatoria, pero no se financia con fondos DUSI. Por lo tanto, si no se financia con fondos DUSI, queda fuera del... Pero sin problema ninguno a explicarlo en otro momento. No, simplemente era una de las actuaciones recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Por eso la realicéis, la mencioné. Y respecto a las actuaciones, que estemos hoy hablando de estas actuaciones y que estén en marcha no quiere decir que no hayan otras de las actuaciones que has mencionado que se puedan ejecutar. No descarta estas actuaciones las otras, simplemente estas son unas actuaciones que están en estado de trámite más avanzado. Y doy palabra. En cuanto a la priorización, evidentemente pues todos tenemos unas prioridades y otros otras. En su momento, cuando se inició la fase de estudio para proponerle al Ministerio nuestra participación en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, se hizo una serie de consultas a las distintas asociaciones, a los representantes de todas las asociaciones ubicadas en Culleredo, a todos los ayuntamientos vecinos y al consorcio incluso, y a todas las instituciones de carácter público e incluso algunas empresas privadas de características de muchos asentamientos del municipio. Y de ahí salieron unas cuantas actuaciones que fueron las que se utilizaron para hacer la propuesta a iniciar al Ministerio. Esas propuestas son, como decía también Yago, indicativas, no son exhaustivas. Incluso algunas de ellas se han ido modificando por razones operativas, es decir, porque en algunos casos pues, no había terreno para poder hacerlo, no se conseguían a tiempo, etcétera, etcétera. Quiero decir que la prioridad se hizo partiendo de una propuesta del equipo de gobierno del ayuntamiento de aquel entonces y recogiendo las ideas aportadas por muchos colectivos municipales y extramunicipales. Y de ahí surgió esa propuesta. La prioridad se estableció ahí, quitando de esas propuestas. Algunas se pudieron llevar a cabo y otras no. No pregunto dónde se
Perdona, que es que me he expresado mal, seguramente. Repito, cuando se pidieron ideas para las actuaciones que eran más prioritarias dentro del marco de la EDUSI, surgieron esas. La que tú mencionabas antes, los olivos está contemplado dentro de la estrategia EDUSI. Bueno, Castelo pues no surgió en aquel momento y eso no significa, como decía Yago también, que no se vaya a hacer, pero no en esta fase de la estrategia EDUSI. No está priorizado. Es que Fuentecuyel tenía un proyecto hecho y los olivos había que hacerlo. Y había que hablar con las asociaciones de los olivos, que se han unido con la alcaldía 2 o 3 veces, y a partir de ahí se ha diseñado las características mínimas que debería tener el proyecto. Y ahora, corrígeme si me equivoco, Yago, el proyecto está en fase de licitación ya definitiva, ¿no? Simplemente hacer constar que se pidieron explicaciones sobre los criterios que se siguen a la hora de priorizar unas actuaciones sobre otras, nada más, y ahí las explicaciones oportunas, Javier Varela. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Luisinho. Voy a intentar hacer preguntas de unas cuestiones que fueron muy segundos. Es decir, tenemos un 60% de ejecución de fondos de EDUSI, en medio de ejecución, fase de licitación, que deberíamos un 40% por determinados. ¿Es correcto? Yo que con la salvedad del que me pueda fallar la memoria, sí. Por tanto, hay que decidir nuevos proyectos para ese 40% restante, ¿correcto? Sí. Los proyectos, lo que hay que hacer están decididos. Lo que hay que hacer es elaborar el proyecto y licitarlo. Vale. ¿Esa lista de decisión está colgada en la web? Sí. Bueno, tenéis que volver a mirarla. Yo de vez en cuando lo estoy un hoyo, la verdad es que... Pues... que te diga así, claro, es incomprensible esa página web. Encontras muy poca información en ella. Digo porque, por ejemplo, que acaban de falar de la Santa de Oro, ¿no? Que se dice que... No, pero eso no está en el DUSI, ¿eh? No pertenece al DUSI, ¿no? Pero, hombre, si quedan por decidir, pero claro, acaban de decir que no queda nada por decidir, que está la lista completa de decisión. Es más, hay alguna, perdona, Chuciño, que no se puede hacer porque no nos llega el presupuesto. Por ejemplo, en principio, el soterramiento del ferrocarril no nos va a dar en esta estrategia. Tenemos que esperar a la siguiente o a los presupuestos ordinarios municipales. Si me permites aclararte una cosa, yo entiendo que la página web es compleja, porque al final está utilizando terminología de fondos europeos, ¿no? Donde está explicado lo que se va a hacer, las actuaciones concretas que se van a hacer, es cuando en el menú de gestión, estoy hablando de memoria, hay un apartado específico que habla de las operaciones aprobadas. En ese documento hay una expresión de interés, ¿no? Un documento que se denomina expresión de interés, y ahí se explican de manera concreta las actuaciones que están aprobadas. Si no me equivoco, la única que no está subida, y que sí que se han hecho cosas, es la del transporte público. El resto... está subida, y en ese documento yo entiendo, sinceramente, que te sea fácil de encontrar y buscar esa información, pero bueno, nos ponemos a tu disposición cuando sea así para ayudarte a encontrar esa información, porque es de carácter público. Pero, perdón, en todo caso, si es así, si es difícil de encontrar, el señor Chuciño es de razón y hay que intentar que sea más fácil. Bueno, podemos intentar cambiar. El problema es que tengo que complacer a la parte, digamos, de comunicación del Ministerio con la ciudadanía. Pero bueno, simplemente es trasladaros que está explicado así. Donde se explica realmente las actuaciones que se van a hacer es en las expresiones de interés de las operaciones que están aprobadas. De todas maneras, podemos buscar algo, se puede crear un apartado específico en el menú, a lo mejor que simplifique, y en vez de dejarnos de terminología europea, pongamos ya concretamente, y a vosotros supongo que os da igual en qué operación se encaje y demás, vosotros que sabéis, queréis saber las actuaciones que se van a ejecutar de manera concreta, ¿no? Podemos simplemente mencionar qué actuaciones son, y a lo mejor si eso simplifica el seguimiento, la evaluación de la estrategia, hombre, por nuestra parte no va a haber un problema, simplemente queremos un apartado específico y intentamos mejorar la comunicación, que las reuniones también tienen ese fin, ¿no? De que si no lo hacemos bien, pues que nos digáis cómo mejorarlo. Sí, quería enganchar con el tema de la cobertura de las vías de urgencia, eso está
que aquí todos de los que tengan la contaminación de los terrenos relativos a la que facilite a la vida del humano. Claro, eu non noto que en un sitio que se descargue esa, porque está haciendo No se ha descartado todavía. Perdón. Porque si tengo leído na prensa varias veces que eso que ustedes están haciendo las fases, por certo, aprovecho para pedir, publiquen ustedes su proyecto, para que podamos ver todos, non digo yo a alcaldesa, en función, es decir, publiquen ustedes su proyecto para que todos podamos ver, que non teñamos que remitirnos simplemente a noticias de prensa, falase de facer en dúas partes, e falouse tamén de empezar pola parte que vai desde a ponte da igrexa Carabineiras, non? Bueno, si non se publica, e se non se pone en exposición, sería máis comprensible o feito de se efectivamente insuficiente a financiamento ou non, porque era unha dos investimentos estrella, digamos, non? Por o importe deste proxecto. E agora, pois, vemos que o que nos vemos de exposición non recolle ese que se mencionaba na acta anterior. Sí, puedo contestar. Evidentemente es así. En esa línea de actuación concreta de la que tú hablas, había 4 cosas. Esta intervención que está preguntada por las actuaciones relativas a la vía del ferrocarril. Sí. Simplemente de esta mención. Sí. En explicaciones porque ahora no figura como una actuación que se va a ejecutar. Había una que era el proyecto de creación de superficie transitable sobre la línea de ferrocarril Palencia-La Coruña, otra era la descontaminación de la Cros y otra la humanización de la avenida de Vilaboa. Bien, la descontaminación de la Cros está iniciada, hay adjudicado el proyecto de análisis y estudio de lo que había que descontaminar y estábamos en negociaciones con la Xunta de Galicia para iniciar el proceso de descontaminación material. En cuanto a la humanización de la avenida Vilaboa, el presupuesto se nos ha ido a, corrígeme si me equivoco, Iago, a 995.403,45 euros. Del total de la línea de actuación, que eran 972.000. Con lo cual, evidentemente, había que elegir. Y políticamente se eligió la humanización de la avenida Vilaboa y se dejó para más adelante, incluso para financiar con fondos municipales, en su caso, el proyecto de creación de la superficie transitable sobre la vía de ferrocarril. Que el proyecto está hecho, pero hay que ver cómo se busca la financiación. Entiendo, Javier, que ese problema viene derivado un poco de lo que explicaba antes. Hubo una fusión de líneas, sí. Hubo una modificación. Se podía haber hecho si nos hubieran aprobado el importe que solicitamos. Al tener una reducción tan grande, pues es inviable lo que os decía antes. Una cosa es lo que solicitas, si te quitan un 30 y tantos % de ayuda, pues no vas a poder hacer lo mismo, ¿no? Tendrás que descartar alguna de las actuaciones. Ben, eu simplemente, para rematar as miñas preguntas, é que constantemente estou escoitando que decidimos facer eso, este outro. Eu teño leído, corrixídeme se me equivoco, na complexa documentación do SEDUSI, o carácter participativo obligatorio que ten que ter. Eu non vexo esa participación na decisión entre as diferentes alternativas. Eu non o vexo. É posible que me equivoque, acorde mal de cando se decidiu, pero eu non a estou vendo. E iso é o que poño en duda. E, de feito, o punto terceiro que vemos é información sobre a situación das seguintes actuacións. En acta, non é unha decisión. Este grupo non vai decidir nada sobre esa cuestión. Que no se dice nada de decidir, información sobre la situación. Bien. Lo que sí quiero decir es que desde el 2015, repito lo que ya he dicho antes, se abrió un proceso participativo en la carpeta de todos los entes, asociaciones y instituciones que han participado. Está a su disposición en mi despacho cuando la quiera. Es una carpeta bastante gruesa donde figura todo lo que abordaron los distintos grupos, incluso el suyo en su momento. Sí, efectivamente. Recordo que a proposta que recibiu maior participación no número de votos foi unha proposta de facer algo para o edificio de Cros. Ese documento non sei por que non está en colleredovigo.es,
¿Qué documento, perdón, Chudín? Sí, porque o documento previo, non? O que se fixo para tratar as líneas. Pero ese tiene que estar. Si puede haber algún problema, por eso le pedía yo a la asistencia técnica que simplificase el acceso a la información, pero tener tiene que estar. Sin embargo, para ser o máis votado foi para nós contento. Es correcto, correcto. Se ha hecho ya el proyecto inicial para detectar qué problemas había y estamos ahora negociando con la Xunta para ver cómo se actúa y sacar a licitación el proceso concreto de descontaminación. Yo llevé varias preguntas sobre este tema al pleno, nadie me dio contestación, ahora se aprovecha ahora y entonces tenemos respuesta. ¿Se han analizado la calidad de los terrenos? A ver, ahí hay dos partes. Hay un antiguo proyecto de descontaminación que todos conocemos y hemos visto, en el que se hizo una descontaminación con un sellado provisional. Se han actualizado los resultados se han inspeccionado las aguas, se ha mandado esa inspección a la Xunta, han dado el ok, han dicho que esas aguas están dentro de los parámetros legales y objetivos del proyecto, lo ha dicho la Xunta. Entonces podríamos actuar con el proyecto de sellado definitivo. Al mismo tiempo, como eso no finalizaría todo el área, se tiene que hacer un estudio analítico con una propuesta que se le hizo a la Xunta, porque nos la tienen que aprobar antes de que nosotros hagamos cualquier tipo de ensayos. Propusimos una propuesta analítica de ensayos para realizar tantos piezómetros, catas y demás, más técnico. Y nos han probado esa propuesta analítica para ver realmente qué hay en el resto de zonas, que puede ser, en una zona sí, ya se sabe, la propia de donde está Vallado de la Cros se ha analizado, porque ya se había hecho un proyecto inicial, y la otra parte se está trabajando para tratar todo el área, para ver. Sí, la calidad de las aguas cumple los parámetros del proyecto objetivo. Es lo que nos ha contestado la Xunta. Pero ¿qué se han analizado entonces? ¿Las aguas subterráneas? ¿Y el terreno? El terreno necesita únicamente el sellado definitivo. Ya estaba descontaminado siempre y cuando es pendiente el sellado definitivo, pero había que estar viendo que las aguas dieran los valores que tenían que dar para actuar al sellado definitivo, pero ya se suponía que estaba bien, solo como sellarlo definitivamente, esa zona. ¿Y eso, Javier, lo tienes tú en el despacho? ¿Podríamos ver esos análisis? Está en medio ambiente. Podríamos ver los informes. Es un expediente, sí. Solo una cuestión relativa que no estaba en la web, el proyecto técnico, y estaba pensando porque estaba viendo toda la documentación que estaba subiendo los contratos del ferrocarril, que se puede subir sin problema. Si finalmente no se va a ejecutar con fondos DUSI, no tiene sentido que esté. De todas maneras, si queréis, yo no tengo ningún problema yo sí lo quité, de hecho estuvo subido, pero sí creo recordar que fui yo el que lo quité, al no tenerse previsto ejecutar la actuación. Y sobre el tema de la participación ciudadana, quiero recordaros que en la página web, como se había informado en la última reunión que habíamos tenido, hay un apartado específico de comunicación donde cualquier ciudadano puede hacer aportaciones relativas a la DUSI. Sí nos están llegando correos electrónicos, pero el problema es que las cuestiones que plantea la ciudadanía, ninguna hasta la fecha, son relativas a actuaciones que se van a ejecutar con la DUSI, son otro tipo de cuestiones relativas al propio ayuntamiento, que claro, nosotros no tenemos que dar traslado porque nosotros simplemente, esta es una página web para ejecución de las actividades de la DUSI que es pública, que cualquier persona puede acceder, que está disponible y que cualquier persona puede haber dado traslado desde que está en funcionamiento la página web sobre, que se hablaba mucho aquí, oye, pues sobre prioridades, sobre planificaciones en el futuro. Si nadie planifica, pues habrá que tomar las primeras, como trasladaba Javier, lo que en un primer momento solicitó y pidió la ciudadanía, ¿no? En esa fase previa de redacción de la DUSI. Solamente porque pudo usarse una conclusión.
propostas da cidadanía. E unha delas será abordar a segunda fase de ROS, non a segunda fase de descontaminación de ROS, non. A segunda fase, porque se supón que hai un proxecto que quer facer con ese edificio, así se ten falado moitas veces, non? E iso é o que se proponía, non a segunda, non a descontaminación. Sí, pero se non descontaminas o terreno de alrededor non puedes acceder a rehabilitar el edificio. Estas propostas previas son as que digo que non se encontran. E estas son as que, supostamente, se refundiron para facer a petición de unhas líneas de actuación. Pero o que eso quiere decir que igual esas propostas. Alguna, Xavier? Tengo unha dúbida, é dicir, este grupo é a nivel de grupo. Este grupo, en teoría, está montado para consulta e para asesorar sobre o fondo de FUSI, pero se todas as decisións xa chegan tomadas, este grupo en sí, en que medida pode valer para consultar ou para asesorar? Nós agora, como grupo, que podemos aportar como consultores ou como asesores? Ou simplemente se transforma nun proceso de volcado de información para que nos fagamos de altofalantes? Porque eu entendo que sí, temos que fomentar a participación cidadá, aprobar as memorias, mirar que exista unha igualdade de oportunidades e non discriminación, pero os dos primeiros puntos, que son o cerne, o comezo deste grupo, son consulta e asesoramento. Por lo que eu entendo aquí, disculpademe se non é así, porque son de buena materia, xa está decidido. Pero fíxate un momento, porque... Non se concepto Mira, para porque... que valemos para consulta e asesoramento. Mira, pues te poño dous exemplos que acaba de comentar agora que quedeille con eles. Un tema de que tuviéramos en conta temas de accesibilidade na humanización de Vilaboa, non? Que se tuvera outro tema que creo que precisaba así, o que tío foi... Ah, vale. Pois, sobre as actuacións que aquí se presentaron, se fixeron puntualización sobre elas para que se tuveran criterios de accesibilidade non só na Vilaboa, sino nun centro social que agora non lembro cal era, vale? Entonces, para que estados para asesorar justamente para que esas actuacións se executen da mellor maneira posible, non? Estades asesorando agora mesmo, estades facendo esa función. Home, estades pondo de manifesto que hai un problema e queredes saber se ese problema se vai a resolver ou non, non? Porque consideres que é prioritario. Se os está dando voz, e queda grabado, que vos poñedes de manifesto ese tipo de cuestións. Se está facendo unha consulta... Sí, o que pasa que seguramente sexa problema meu, pensei que a consulta sería axudar a ver entre todo o grupo, pois, que investimento podría ser máis razonable para aquí, máis rápido, ou en primeiro lugar, asesorar de conformidade o que diga a xente, non sei, a sensación que teño é que vindes, con todo claro xa, sí, pinceladas, que efectivamente justifican que estamos dicindo algo consultivo, pero que non deixa de ser que cada minuta sobre o bloque. ¿Me permites un momento, Xavier? Sí, Perdón, en su momento la mayor parte, bueno, la totalidad de las operaciones que se van a realizar en la EDUSI se plantearon antes de la aprobación de la EDUSI, y ahí en el documento de estrategia EDUSI que se aprobó en el Ministerio ya venían todas estas actuaciones recogidas. Fruto de una labor previa a la que hacía mención Chouciño, que en algunos casos se ha recogido y en otros no, por razones que a mí no me corresponde explicar, porque son decisiones políticas. Por otra parte, en cuanto a la labor de asesoría que este grupo debe tener, te recuerdo, no sé si estabas tú en la reunión del 6 de marzo del 2019, se explicaron las principales actuaciones a desarrollar, pero como actuaciones, no como contratos o proyectos concretos, y se pidió a los que estaban presentes en ese acto, que efectivamente no era mucha gente, que opiniones y propuestas al respecto. Y que yo sepa, desde esa fecha hasta hoy, que yo sepa, no hemos recibido ninguna. Pero que hay un problema, el Grupo GAO está se constituyendo hoxe. No. El Grupo GAO se constituyó el 6 de marzo del 2019.
Y fue la primera reunión del Grupo GAU. Lo que se está constituyendo hoy es el resultado de la adaptación de la Constitución del GAU al resultado de las elecciones pasadas. El GAU se constituyó el 6 de marzo de 2019. Es el acta que hoy, para los que participaron en esa reunión, está pendiente de firma. Y ahí se habló de esas actuaciones previstas. Hoy lo que se constituye se adapta la composición del GAU al resultado de las elecciones del 2019. Sí, el primer punto é constitución do novo Grupo de Acción Urbana, sí, segundo o acordo plenario de data 28 de 11 de 2019. Nuevo. Pero o novo grupo, o Grupo de Acción Urbana está constituído dende marzo. Hai un proceso electoral e hai que cambiar os membros. Os membros cambian, porque cambia a corporación, cambian os representantes dos grupos políticos e cambian os representantes dos consellos. De feito, cambian incluso o número de consellos. Entón, sí que é verdad que vos incorporades nun momento no que certas decisións xa están tomadas ou estaban tomadas, que eran esas líneas de acción que se iban a levar a cabo. O voso papel neste grupo pois é o que decían, no? Un pouco máis de expoñer todas esas problemas, no? ou eivas que se ven en canto a esa priorización do peatón frente aos vehículos, a ese movimento, esa mobilidade sostible, a esa poñer máis en valor, en potencia esos camiños escolares ou seguros, eses centros cívicos que vayan destinados a non concentrar tanto as actividades na zona urbana e leválas tamén e acercalas a unha población que ten máis dificultades de mobilidade como no rural. Entón, a vosa participación probablemente sea distinta. É verdad que vos non vades a decidir sobre estrategias que xa están decididas porque os plazos son os que son e hai que executalas e non se poden cambiar agora, pero si a vosa participación é importante levar a cabo este tipo de reunións porque penso que están salindo cousas relativamente ou moi importantes para aportar aos proxectos. Vale, pero sí que é verdad que había unha constitución ou unha composición previa que se modifica nese acordo plenario de novembro de 2019. Vale. O GAU estaba constituído no mandato anterior, finaliza a súa... Non finaliza o GAU. Pero non finaliza o GAU. Non finaliza o GAU, muda a composición, pero o GAU, ese órgano consultor, continúa co EDUSI, porque se o paramos, entonces nunca se vai a levar a cabo o EDUSI. Hai unha puntualización, nos propios estatutos, se non me equivoco, non me trabuco, nos propios estatutos de GAU se fala, e creo que nos falamos na reunión, de cando finaliza o GAU, de cando finaliza a EDUSI, que aí podes tomar a decisión de continuar ou non. Pero o GAU está íntimamente relacionado á execución de fondos FEDER. Mentre existan fondos FEDER relativos a EDUSI e Culleredo Vivo, o GAU sigue existindo. Unha vez que estes finalicen é cando tedes que decidir se queredes continuar con esa labor ou non. Pero en ningún momento o GAU deixou de existir. Simplemente o que se está pondo de releve que se houve un cambio no equipo de goberno que afecta a constitución do GAU, pois que se modifican as persoas que pertencen a él, nada máis. No solo del equipo de gobierno, sino de los consejos sectoriales y de los propios grupos políticos. Sí. Vale, desconocimiento, perdonar, yo es lo que entendí. Entonces, que lo estoy entendiendo, que si hubo un cambio en las personas, para que me entendáis, pues simplemente lo que se acuerda hoy es, pues estas nuevas personas son las que forman parte del equipo del GAU. En la reunión de la constitución del GAU de junio del 19, se dice que la duración del GAU será temporal hasta la finalización de la EDUSI Culleredo Vivo. Es que está recogido tal cual, me refiero. Y lo lógico es que después os tenéis que plantear si pues queréis ir a más, que a lo mejor una reflexión previa, una reflexión que estáis haciendo ahora, pues a mí me gustaría pues que fuera un órgano de una capacidad de decisión. Bueno, eso ya son otro tipo de cuestiones a plantear. Pero se os informó en la reunión pasada de las funciones que tenía el Grupo de Acción Urbana. Y se hizo mención una a una, si no recuerdo mal. Yo estuve presente, eso lo comentó mi compañero Adolfo, creo, las funciones del Grupo de Acción Urbana, y se os mencionaron una a una tal cual, cuáles sean. Y luego, claro, el grado de participación, pues se puede definir de varias maneras. El primeiro é que se pueda consultar públicamente en esta web que os presos se fai cantos proxectos hai e cales se escollen.
Hai un momento, decías, que ao correo, eu digo con esos contactos, Sí. chegaban moitos correos. A maior parte... Bueno, moitos non. Chegan correos. A maior parte eran cuestións que non tiñen que ver. Bueno, pero outra parte parece que sí. Non chegou ningunha, non chegou. Ni una sola. Ni unha sola, Ni unha sola que... Vaya eso, perdón. La participación no se puede forzar, se puede promover. Algo está fallando, ¿no? Pues sí. Probablemente sea cuestión de país. Porque se non é súa complexa, entender? Pois mira, fíxate. Mira, pois mira, eu vou a comentar unha anécdota relacionada coa página web Collero do Vigo que é completamente certa. Podo coincidir contigo en que é difícil de entender, pero hicieron un traballo dende o propio Ministerio evaluando a comunicación dos diferentes dusis postas no territorio nacional e se puso como exemplo de boa práctica a nivel comunicación, claro, porque está feito a nivel de comunicación fondos comunitarios, é un documento público que se queres podemos trasladar onde se destaca a boa comunicación que se está facendo da Dusi Collero do Vigo. É un organismo externo, que É notable sobresaliente. é o propio Ministerio que o fai, non o non. Perdóname, por favor, pero non fago máis que explicar que todo é un documento público, pero todo ten que ser publicado. Como todo Que ten. necesitamos chegar a decir, mira, que aquí non sabemos desto, e que vos contades, bueno, pois o subimos, para que sexa fehacientemente público. Es que está mira, as actuacións están subidas, pero me poño no voso lugar. Están subidas, pero mellor non están subidas dun xeito comprensible. Estou aceptando a crítica, non estou dicindo, non están vos estades dicindo, mira, non están subidas actuacións concretas que que se van a realizar na marca da Dusi. Eu te estou dicindo, subidas sí que están. Outro problema ben distinto é que, tal como estén comunicadas ou expresadas, sexa fácil de entender para calquer cidadán e acepto a crítica. Por que se fixo así? Porque se utilizou o que o Ministerio quería ver como boa práctica de comunicación de fondos FEDER. Vale. Pero tamén... Para poder fomentar a participación cidadana teño que ser capaz de transmitir aos meus convecinos o que se está facendo. Se eu non teño acceso, porque non entendo o idioma que está escrito, porque está moi rebuscado, porque ten datos técnicos que se me escapan, a miña labor dentro do tal vese cercenada. Que sí, pero se eu É un traballo simple de pedagogía. Un documento que é público pues ten que estar publicado de unha maneira accesible e non accesible para técnicos especialistas, porque ao fin e ao cabo non somos técnicos. Que sí, pero eu che di a razón Temos que ser quen de trasladar a xente para facilitar, por exemplo, a participación. Pero creo que cando se puso, non sei se foches ti, eso sobre a mesa, foi outro compañeiro, e dixen, aceptei a crítica, e dixen, pois sí, para iso tamén está o GAU, para decir, porque a veces, aunque parezca obvio, como estou acostumado a este tipo de lenguaxe, pois podo caer no erro de pensar que eso é comprensible e accesible, e cando alguén me pon de manifesto, o Grupo Acción Urbana me di, mira, tens que comunicalo de outra maneira porque non o entendemos. Para eso estades. Entonces, que dicen eu creo recordar, creo que está grabado, que dicen, pois home, podemos darlle unha volta, en vez de ligalo a operacións, expresións de interés e demais, simplemente poño actuacións que a xente lle vai ser máis fácil, actuacións que se van a executar no marco da Dusi. E vedes o listado das que están agora mesmo aprobadas. E me olvido da toda a terminoloxía europea. Pero outro tamén ten que estar. Non o podo quitar tal como está porque o queren ver desde... Enténdeme, eu que podo incluir un apartado máis, pero non podo quitar os anteriores. Pero te estou dando a razón. Alguén que non sabía que tiñamos que xuntarnos para traballar, pensar ou demais, como grupo, o GAU, a pesar de estar constituído desde hai máis dun ano, con 2 anos, váleme, non funcionamos. É un plus este, que era moi chulo, pero vale un carajo isto. Figuramos un papel que eu pensei que se establecía hoxe, pero a día de hoxe este grupo estou facendo autocrítica, como grupo. Este grupo non vale
A ver, no momento que estáis facendo propostas, estamos aceptando as críticas para mellorar, me refiro, si da outra parte, se nos dice, mira, hai un problema de comunicación, estamos pondonos a parte, decir, bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. Se explica, queremos que este o proxecto técnico do ferrocarril, vontade aquí. Dixen que eso subo. Se quitou foi porque en principio non iban a estar como unha actuación financiada pola DUSI. Queremos que se teñan en conta o temas de accesibilidade en todas as actuacións que se poñan en marco da DUSI. Estamos dicindo que sí. En principio, creo que estamos sendo receptivos ás cousas que nos estáis dicindo. Entonces, home, que se poden facer moitas cousas máis, non o discuto, pero dicir que non serve para nada tampouco se posa no peor dos escenarios. Eu dou xa razón, está sendo receptivo que che digo. Pero este grupo leva 2 anos en xuntarse despois de constituir. Para mí, e iso é cousa nosa. Llegamos a 9 y medio de pandemia. Vale, tamén pero inclúe resulta que que non existe Zoom, pudiera... existe Jitsi, e existen 1000 cousas que permiten e facilitan, salvo os que temos internet rural, que aí estamos jodidos. Que non temos posibilidade de conexión, que con 3 persoas na videoconferencia o no internet casa. Eso tamén vale para criterio político, por exemplo. Non estou facendo autocrítica, non estou dicindo que nada sobre vos, estou dicindo que nós como grupo somos un grupo. De todas formas, Javier, también tenemos que tener en cuenta, yo por lo menos lo tengo muy asumido porque no conocía el sistema. Estamos aprendiendo todos a hacer participación. Sí, pero no se puede aprender ahora, lo que estou facendo. Claro, estamos aprendiendo ahora todos, porque tampoco era una práctica común de las administraciones públicas, desgraciadamente, hacer proyectos participativos. Repito, todos los fallos, nuestros y vuestros, estamos aprendiendo. A mí o lógico un proxecto participativo que teño que participar desde o primeiro día. Non enterarme que xa podía participar aí, repito, evidentemente hai un problema de comunicación. Vale, gordo, porque ano e pico de retraso. O resto podemos analizarlo como prioridades, pero é un problema. E logo, a nivel membro dun grupo, chicos, non fixamos nada. Permites me salir a tu Sí, por suposto. Aquí é un exemplo con algo que dixo Sabirantes. Sabirantes dixo, que vai pasar ca senda esta de oro? E dixen, no, é que iso non vai por el uso. Vamos a ver, estamos a tempo de facer propostas, como esa, por exemplo. Estás a tempo sí ou non? Sí. Témolo claro, si estamos a tempo. Pero entonces, pero esas propuestas que se Javier Avisomina estaba todo... Y lo sigo diciendo, pero respondo a su sueño. Sí, se puede hacer, porque puede haber remanentes de estos fondos que haya que utilizar a última hora. Mira, acaba de aparecer un dato novo moi interesante, pero é que se digo outra cousa máis respecto do mismo. Xavier, o presidente da Asociación de Oro, nunca metiches un escrito no registro dicindo que facía falta un acceso peonil a Oro. Eu creo que me tens comentado unha vez que sí. Que pasa? Que ese escrito tiña que levar algo a formalidade para decir isto entraba na línea de luz. Que pasa? Que a xente non está seguindo os formalismos ou hai uns formalismos que a xente non sabe seguir. A ver, parece que ya hemos dicho antes que había un proyecto para hacer esa senda de oro, por lo cual sí se ha tenido en cuenta esa propuesta. Claro, Por ejemplo. es que, a ver, todas las... al final, muchas de estas actuaciones son en base a todos los registros, pero a veces no hace falta ni siquiera un registro, son las asociaciones de vecinos que lo reclaman, son los vecinos cuando pasamos o vamos a las distintas aldeas, pueblos, zonas, parroquias, como lo queremos llamar, que las vemos, nos los traen. He hablado de un ejemplo de un proyecto que ya está licitado y creo que adjudicado, ahí me puedo pillar, por la Diputación de La Coruña. Ese era el de oro. Pero podemos hablar de mil proyectos más. Todas estas actuaciones no es me levanto y me apetece este centro social o me apetece este otro, no, mira, vienen de los vecinos. Los vecinos son los que reclaman las actuaciones que se quieren realizar. Cada vez que viene una asociación, cada vez que hay un registro de entrada, cada vez que hay un problema, cada vez que hay llamadas, aunque no sean oficiales, un vecino que lo reclama, pues se mira, todos ese temas se analizan, tanto técnica como políticamente, se le trae, y todas esas cosas se tienen en consideración a la hora de tomar decisiones, evitando, claro, no se pone, como dices tú, ese formalismo de que lo hay que hacer así. Bueno, pues sí, tampoco hay el formalismo de la petición, tampoco hay el formalismo de
queda registrada la petición de por eso vamos a hacer este proyecto. No hay ese formalismo, pero todos los proyectos se basan en peticiones, vecinos, asociaciones y todas las instituciones que, bueno, habló al principio Javier, pero seguimos recibiendo y seguimos viendo esas necesidades y seguimos trabajando en base a lo que vamos escuchando, nos van pidiendo, nos van reclamando y se sigue trabajando. Y lo que no sea DUSI, también hay fondos municipales. O sea, que es todo... Pues ya, precisamente, eso es de lo que se está hablando. Es decir, ti estás poniendo en primera persona plural, lo estudiamos, lo miramos, nos reunimos. Pero es que, cuando son en primera persona plural de este grupo, somos los que estamos aquí, no somos de esos que están ahí arriba. Eso me parece que no. Es decir, cuando decidimos escollernos y reunimos, entraron tales, os que estamos aquí, no tenemos a lista de todo lo que se solicitó, de una explicación de por qué un sí o otros no. Es que no es un día levantarse por la mañana, pues explícalo, sí, explícalo. Claro, pero no me debéis oír mal. Estas actuaciones ya estaban elegidas en otro momento, y lo han explicado anteriormente. Digo que hacia esas cosas y seguramente en otras participaciones cuando haya posibilidades, pues como por ejemplo esos remanentes que pueda hablar Javier o otro tipo de actuaciones, pueda ser. Ahora no estamos en esa fase, esta convocatoria, el orden del día no pone un proceso de selección porque estos son cosas ya elegidas en el pasado, en una época en la que además sinceramente lo desconozco porque era previo a estar... No lo controlo cómo se seleccionaron, que lo saben mucho mejor y lo han explicado mucho mejor. Pero esto es un continuo, solo que hoy el orden del día no viene eso. Hoy venimos a transmitiros, a explicaros y os prometo que hubo varias cosillas por ahí. Por ejemplo, el plano que pedía antes Xavier, creo que te llamas... La verdad, ahora mismo desconozco si no lo hay, pero es que si no lo hay, se les va a requerir a la empresa que haga el mismo, imagínate, no lo hay, por cualquier cosa y demás, se les requerirá. Es una aportación que acaba de hacer. Se verificarán los garajes que hayan en formas concretas, porque claro, de forma genérica siempre, pero se les va a dar un estudio a mayores, se están haciendo unas aportaciones que van a ser tenidas en cuenta. Varios puntillos que he visto por ahí y se verificarán que se cumplen. Pero ya este grupo reunirse dúas veces se ten un 60% decidido. Bueno, eso... Claro. Mira, yo os haría un consejo a nivel Solo personal. una pregunta. Este grupo en teoría xa estaba constituído porque é unha renovación o que pasou en 2019. Canto dese 60% decidiu este grupo? Este grupo non é ou axudou, asesorou e consultou. Consultouse este grupo ou asesorou este grupo para tomar alguna decisión definitiva ese 60%? En cuanto a los aspectos generales, sí. Define aspectos generales. A ver, en la reunión del 9 de junio se explicaron las principales actuaciones a acometer dentro del marco de la DUSI. Se explicaron una a una. Y repito, a ninguna de esas actuaciones que se iban a acometer, repito, 9 de junio del 19, ha llegado ninguna aportación de nadie, de los que en aquel momento componían el CAO. Pero perdona, Fabián, si estáis reconociendo que un fallo de comunicación, ¿cómo pretendéis que haya aportaciones por parte de la ciudadanía? No, perdona, en aquel momento, repito, en el GAU constituido, inicialmente, cuando en esa primera reunión se explicaron las actuaciones a desarrollar, una a una, y se pidieron aportaciones de los que estaban en el GAU en aquel momento, tanto componentes oficiales, digamos, como público que también entró una vez constituido. Y repito, de esas actuaciones que se comunicaron a este grupo con la constitución anterior, no ha habido ninguna aportación, ninguna. Pero si hay un fallo, digamos. Pero el fallo de comunicación es hacia los ciudadanos, no hacia el grupo. Bueno, pero hacia los ciudadanos son los que también tendrán que aportar algo, ¿no? Digo yo. Pero claro, pero si el grupo que les representa, que es este, no es capaz o no hemos sido capaces de hacerlo funcionar y de que se hagan aportaciones prácticas a cada una de las actuaciones, pues los ciudadanos, evidentemente, menos. Entonces, digamos, estos planes ¿de dónde salen? ¿O estos proyectos de dónde salen? Pues de lo que se explicó, repito, el 9 de junio del 19. Salen de la iniciativa municipal, evidentemente. Claro. No, pero vamos a ver. Pero porque no hubo ninguna otra aportación, Chauciño. Cuando se solicita el DUSI, hubo una reunión en la que sí se explica el Sí. proyecto, se explican las En el líneas de 2016. actuación. Hay una, yo creo que ya en el 2015.
Creo que además que los grupos políticos... Previa a la aprobación y posterior a la aprobación. Y ahí se hacen unas propuestas que son modificables siempre y cuando se hagan aportaciones. Se abre la posibilidad de que la ciudadanía opine, proponga y haga... Y yo creo que no se recibieron aportaciones, se recibieron las de los grupos políticos que una vez estudiadas, hay algunas que van incorporadas en ese Alternativa hizo aportaciones, el BNG hizo aportaciones y sí se han tenido en cuenta. Y el PP también hizo aportaciones. Bueno, y el PP también hizo aportaciones. Bueno, vale, pues sí, también. Entonces sí se han tenido en cuenta. Y luego está esos criterios de viabilidad, ese recorte presupuestario, ese tener que ajustar. Y es cierto que en el GAU probablemente esas líneas ya estuvieran definidas. Esa aportación igual no la decide el GAU, pero ya hubo reuniones previas en las que sí se decidieron y sí se abrió ese canal de participación. Es verdad que nos estamos remontando mucho tiempo atrás y que las personas que a lo mejor estamos hoy aquí sentadas no son todas las que participaron desde ese primer momento. Entonces no tenemos toda esa información para poder decidir. Pues pero ese canal de comunicación de pedagogía, claro. No, porque en aquel momento, pero es que en aquel momento sí que hubo, Xavier. Non pode estar a ver as virus, sabes? A ver, naquel momento, nese 2015-2016, sí hubo ese canal no que se expoñen unhas liñas e se dá esa posibilidad de facer aportacións. Sí que a houbo. Non estaba constituído o GAU nese momento. Vale, isto foi previo, pero é que hai que facer unha solicitud, hai que facer... Eu non sei moito desto, vamos, non podería decir a nivel técnico como se estrutura, pero se se fai unha aportación de proxectos que ascenden a 6 millóns, que logo quedan en 3 millóns e pico, vale, pois hai unha merma e aí os criterios técnicos pois tamén deciden cales son máis viables ou máis factibles a facerse. Vale? E o GAU convócase... A dinámica de grupo, non sei que grupos de traballo de igual persona de traballar. Non pode ser. Eu non penso que sea unha atrapallada. É verdad que a situación levamos un ano e medio sin poder convocar. Teníamos que facer, ti chegaches aquí sabendo que xa estábamos constituídos, que nos teníamos que ter resultados. Canelo, ti? O GAU tiña así na memoria, non? Porque facía na hora da primeira reunión, pero despois o que pasou foi que eu neste caso personalmente tuve que se repetir as eleccións, para tomar o GAU, e ainda foi a hacer pouco. Sí, porque unha persona non fora convocada, entendo forma, repetiuse novamente esa sesión. Estás enterado por unha casualidade. Claro, entón, eu formalmente ainda non pertenecia ao GAU, os ainda seleccionado foi para Os membros do GAU fostedes elexidos nos consellos sectoriais. Cada un de vos votastedes vos entre vos para quen representaba a ese consello. Non decide político. De feito, eu penso e creo recordar que todos os membros dos partidos políticos, ou polo menos o PSOE, abstivos, e non votou a favor de ningún. Nós non nos posicionamos a favor de nadie. Votástedes entre vos a quen queríades que vos representaran nos consellos sectoriais. Non te votou. Ai, non me acuerdo. Outra vez, eu creo que... E eles que votastes? No Consello Xeral de Participación Cidadana. Eu no Consello Xeral non estou, creo que non. Sí, estabas sustituindo ao señor alcalde. Eu penso que non. Votastes tanto ti como Iglesias. Bueno, vale, pois votouse, non chegou a discutir. Penso que non, pero bueno, non chegou a É discutir. fácil, buscan a... Sí, buscámoslo na acta. Bueno, de todas formas, fostedes elexidos neses consellos. O sea, esa votación foi nos consellos. De aí saliu... Que falta. Eu penso que non. Vale, que se pode facer mellor, que se pode mellorar, sí, tamén falla que durante un ano e medio non se puderon ter reunións, non se puderon ter información, pero é que eu penso que sí que é verdad que se comenzou con esa información e despois, pois, houve que parala, pois, polas razóns polas que houve que parala. Sí que se pudieron facer reunións, de feito, mantivemos moitas xuntanzas de traballo todos. Sí que se podían facer xuntanzas, sí, eso é innegable. E non estamos só convocados os membros que estamos aquí, a ciudadanía pode entrar, aquí hai membros que non están convocados, que non se lles convoca con nombre e apellidos, hai que darlle a participación aos ciudadanos. Bueno, pues é bastante difícil de controlar eso. Bueno, se hai algunha pregunta máis, porque o conserje pues, decía que hasta de sí, para ir terminando xa. Falo das críticas á accesibilidade da página web, eu deixei de intentar porque non me satisfeito, porque non me enteraba, non había nada para decir. Eu creio que estes fondos, un dos objetivos, iban a paliar a fenda digital.
Están destinados, hai unha liña que vai destinada. Que hoxe non demos conta aquí desa liña non quere decir que non este en marcha. Hoxe darse conta dunhas liñas que están a mellor xa para salir, pero nas outras estás a traballar igual. Esa liña está en marcha. É unha das liñas estratégicas do Dulce. A primeira. A primeira, sí. Que tiene el importe de la operación para eso que tú planteas son 376.806,53 euros. Estamos en fase de elaboración del proyecto. Pero non se falou porque hoxe... Pero es que hoy no podemos explicar nada porque no hay proyectos. Para la siguiente reunión del GAU vendrán. Bueno, eso é terrible. E eu non vivo no rural, vivo a 50 metros da avenida de Vilaboa, da avenida de Corbeiro, e me chegan 3 metros. E con eso non se pode traballar ni todo. Pois, se o señor que está tomando datos, se fai o favor... Tamén queda grabada, Se fai o favor que conste esta aportación que se va a hacer, porque parece unha cuestión... Y entonces, como a mesma pregunta sobre como se realizan os proxectos en temas de digitalización, pois xa desde o propio Ministerio nos indican que é indispensable un estudio previo onde se identifica as necesidades que pretende se ten o Concello. Ese estudio, se non me equivoco, se fixo internamente no Concello e non vai sair de maneira aleatoria, se vai actuar por aquelas actuacións que se van a indicar aquelas que son máis necesarias desde un punto de vista técnico para o Concello. Eso xa é unha orden do propio Ministerio. En mobilidade, por exemplo, todas as actuacións que concernen a temas de mobilidade e accesibilidade, como poñas aquí de manifesto de peatóns, de referentes de vehículos urbanos, é un documento de referencia que ten que ser sempre para a mobilidade urbana sostenible. As actuacións de transporte que se ponen de manifesto tamén saen tamén do criterio técnico de un estudio previo, que algo tamén que se está dicindo do propio Ministerio, ¿no? Que haya un diagnóstico onde en determinado tipo de actuacións, como son as de mobilidade e as relativas a digitalización, pues que se haya un criterio tamén de participación ciudadana o política. Pois, enganxe o de antes, e pido tamén, por favor, ponen ese estudio previo sobre o acceso a internet no rural na web, para que o pueda ver todo o mundo. Aquí hai gente moi interesada en esa cuestión, en vez de que forma se vai abordar, ¿no? A finalizar todo el estudio, pues ya, ¿no? Por favor, concenar, que quede sentado, por favor, vuelvo a repetir que está grabada la sesión, imaginaros que está, mira, unha crítica para apoyar a comunicación, pues mira, para que quede grabada, para que non haya problemas, que se dixo tal cousa ou se dixo outra, pues xa queda grabada. Un documento, queda un documento público. Documento sonoro. Un documento sonoro, aí que non haberá dúbida, tipo, pues se dixo ou non se dixo, algo. Ou que daría como consello, mira, queda moi pouco tempo, queda un ano. A mí, se estuviera de un lado, intentaría pues, aprender de esos cometidos, intentar mejorar para el futuro procesos de participación ciudadana, pero ahora me consideraría que los que se pagan bien, ¿no? Estar, pues, por donde manifiesto, pues, oye, pues mira, no hemos olvidado lo rural porque hay un desfase en temas de conexión, no tener en cuenta temas de accesibilidad, mejorar la comunicación web, que vale, tener un notable sobresaliente de los fondos europeos, es culpa mía, que en el sentido, pero no nos enteramos totalmente de nada, ¿no? En la web. Bueno, pues cogí un guante y dije, bueno, pues creo un apartado específico donde pone actuación, tú sí, un apartado de sección se cree, y ahí se reflejen. Me refiero, no un órgano de inocuo. En el momento que se recollen as cosas propostas, non un órgano de inocuo, ni moito menos. Entonces vamos a centrar que o que se paga ben. Podamos mellorar, non? O que se vai a ejecutar. Bueno, pues terminamos esa sesión. ¿Vale? Gracias a todos. Volveré por las